¿Quién te ganó?
¿Me traes un licuado, pues? ¿Te invitas a algo? Traes lo que sea. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hace un ratito les compartí cómo utilizar la plataforma de Moodle para estudiantes. No sé si ya lo vieron algunos. Sí, licenciada. Así es. Porque el primer parcial va a ser por medio de esa plataforma. Voy a ver si hago Aprueba. una prueba el domingo para ver si pueden ingresar todos, porque recuérdense que tienen que ingresar por medio de su correo electrónico. Y si no lo anotaron bien el día que se asignaron, entonces posiblemente no les va a llegar. Y todavía tienen esa semana para comunicarse atención al estudiante para que se los corrijan. Porque con esa plataforma solo por correo electrónico les llega el examen. También pide, licenciada, ahí en las instrucciones decía
ingrese su correo con su contraseña. Sí, o sea que usted tiene que ingresar con su correo y su contraseña, el con el que usted se asignó, para poder ingresar a esa plataforma. Muy bien. Sí. Entonces, lo bueno es que ya nos mandaron a decir que ya está todo listo, entonces ya podemos hacer una prueba para ver cómo están, si pues todos pueden ingresar. ¿Qué plataforma sería, licenciada? Moodle. Ah, ok. Con ustedes hoy es el último día de clases, entonces posiblemente voy a hacer la prueba. No sé si les parece bien domingo a las 7, 8 de la noche. Solo sería ponerles un par de preguntas y ver si que ustedes ingresen y ver si las pueden contestar, nada más, sin ninguna ponderación. La idea es ver si ustedes pueden ingresar. Sí, está bien esa hora. ¿Está bien el Sí, domingo? licenciada. Domingo perfecto. Domingo. Sí, licenciada. De acuerdo, entonces vamos a hacer la prueba el domingo. No sé si alguien ya intentó ingresar. Licenciada, ¿podría poner la dirección aquí en el chat? ¿Qué dirección? La del Moodle. Es que yo mandé al correo, a WhatsApp, mandé ¿cómo se llama? El tutorial de cómo utilizar Moodle para estudiantes. Entonces lo tienen ustedes ahí en su WhatsApp del grupo, me imagino. Ah, ok. Y ni siquiera el enlace, licenciada. ¿Perdón? Sí, licenciada, ahí lo pasaron en el Ajá, WhatsApp. Ajá, sí, en el WhatsApp se los mandé porque es más fácil. Compañero, lo podría repetir en el grupo. Dice, busqué Moodle y no aparece. O no sé con qué nombre. Lo acaban de enviar y enviar. También en el buscador solamente colocan modo y automáticamente los tira a la página y ya ustedes ingresan como estudiantes. Sí, hay formas más fáciles también de ingresar. Y yo les compartí la que compartieron de parte de la facultad. Bueno, ya nos pasamos 3 minutos. Vamos a empezar la clase. Ahí me recuerdan, por favor, a las 6:05 voy a volver a dar acceso. Por si alguien no pudo entrar ahorita. Ya tuvo suerte Graciela que no ha empezado la clase, si no yo hubiera tenido que esperar hasta las 6:05. Hoy sí vamos a empezar. Nos quedamos en la investigación tecnológica, según tengo entendido. Lo que cargue la página porque... Investigación tecnológica. Nos quedamos acá en la investigación tecnológica, que vimos que en la tecnología hay que investigar, idear e innovar. Aquí hay un cuadro comparativo, porque muchas veces se confunde la tecnología con ciencia. Y la verdad es que no tiene nada que ver la tecnología como ciencia, sino que la ciencia sí utiliza la tecnología para realizar sus investigaciones, pero la tecnología no es una ciencia. Entonces, por ejemplo, la ciencia, las cosas valen aunque no tengan una ampliación práctica. La tecnología, las cosas valen solo si sirven para algo. En la ciencia busca conocer por conocer y la tecnología busca conocer para hacer. La ciencia en general no influye en el medio ambiente. La tecnología siempre modifica de alguna manera la naturaleza y puede destruir el equilibrio de la misma. La ciencia no necesita en general normalización. La tecnología no tiene sentido sin normalización.
La ciencia no le preocupan los problemas de mantenimiento y de reproductibilidad. La tecnología, la sistematización del mantenimiento y la reproductibilidad son imprescindibles. En la ciencia, su relación con la ética no es en general muy apreciable. En la tecnología y la ética van muy ligados. En la ciencia no suele utilizar reglas prácticas. La tecnología utiliza reglas prácticas. La ciencia, los descubrimientos científicos deben ser publicados y en la tecnología las innovaciones tecnológicas se patentan, pero no se publican en toda su extensión para dificultar la aparición de competidores. ¿Está clara la diferencia entre ciencia y tecnología? ¿No hay alguna duda? Bien, aquí hay algo también de la tecnología. Es de una pantalla táctil. Es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. Si ustedes se han dado cuenta, la tecnología avanza cada año en relación a los teléfonos, porque las empresas telefónicas todos los años sacan nuevos aparatos telefónicos con diferentes ahí sí que con tecnología más avanzada, ¿verdad? Porque siempre el nuevo tiene mejores cosas que el anterior. No sé si está todo claro lo de la ciencia desde el punto de vista de sus propósitos. ¿Está claro? Licenciada, una Sí, consulta. licenciada. ¿Esto en el libro estaría en alguna página, lo que está explicando ahorita? La tecnología sí está, le voy a decir en qué página del libro está. La 31, compañero. La 31, sí. En la 31. Lo que pasa es que como yo les he comentado, yo les busco más información para poderles compartir y que quede lo más claro posible el tema. Gracias. Para servirle. Bien, entonces luego vamos con, ahorita terminamos esta parte del cuadro sinóptico que yo les hice, que es esto, las clases de investigación desde el punto de vista de sus propósitos, la aplicada o práctica, pura o teórica y la tecnológica. Ahora vamos a ver la investigación desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, que es la descriptiva, la histórica. Dentro de la histórica están las fuentes primarias, los testimonios conscientes, los testimonios inconscientes, las fuentes secundarias, que sería la evidencia histórica, la crítica histórica externa y la crítica histórica interna, y la investigación experimental, que es, entonces vamos a continuar con la descriptiva. No sé si alguien me está escribiendo, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo no puedo ver lo que me escriben. Si alguien me puede leer los mensajes sería excelente. Estaban comentando acerca de unos links, de unos enlaces, licenciada, nada más. Ah, ya. No es relacionado a preguntas de clase, entonces. Gracias, sabe, muy amable. Bien, dentro de la investigación descriptiva, dice que esta investigación describe lo que es. Esta investigación podríamos decir que es descubrimiento de hechos y debe ser seguida por su interpretación, o sea que se refiere a hechos presentes, se investigan fenómenos que se están dando en este momento y siempre debe de ir acompañada de esa interpretación. Un ejemplo podría ser el geólogo que traduce la historia de las rocas. Y de todos modos, aquí yo les anoté una definición de la investigación descriptiva que dice que es analizar el fenómeno y presentarlo tal como ven los ojos del investigador. Intenta brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde. Esto referente al problema de investigación, sin dar prioridad a responder por qué ocurre dicho fenómeno.
únicamente se limita a la medición y descripción del fenómeno, como por ejemplo el grado de escolaridad de un grupo de estudiantes de Santiago Atitlán, si nosotros quisiéramos hacer una investigación descriptiva de este tema. Entonces nosotros tendríamos que realizar el estudio y en los instrumentos que vamos a utilizar solo vamos a registrar datos para analizarlos estadísticamente. El informe podría detallar que el analfabetismo es mayor en niños que en niñas, pero no nos podemos atrever a emitir juicios de las causas por las cuales el analfabetismo es mayor en niños que en niñas. ¿Me explico? ¿Está claro este ejemplo? Sí, licenciada. Entonces, el objetivo de este tipo de investigación es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se recogen los datos en base a una hipótesis. La investigación o modelo descriptivo permite una comprensión del equipo y de sus resultados desde una perspectiva intrínseca. Yo creo que habíamos hablado referente a este concepto de intrínseca, que es todo lo que es propio o característico de una cosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya eso? O sea, que es lo que le corresponde a un objeto por razón de su naturaleza. Entonces, según la naturaleza de la investigación, pues va a ser una perspectiva global intrínseca. Aquí hay algunos ejemplos. Investigación descriptiva, tipo de investigación que describe la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Aquí hay otros ejemplos, como puede ser un censo poblacional, determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de televisión, determinar algunas características de las escuelas públicas en un país. ¿Está clara la investigación descriptiva? ¿Hay alguna duda? Entonces vamos a seguir con la investigación histórica. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Descriptiva sería como describir, ¿verdad? O sea, Sí, es describir las situaciones que uno encuentra respecto a un fenómeno específico. Un fenómeno o un problema, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, una estadística en específica, sino que describir por ejemplo, la incógnita que tengamos, por ejemplo. Así es, así como por ejemplo aquí que dice un censo poblacional. En el censo lo único que se toma son las cantidades de habitantes de una casa. Y la descripción sería los habitantes, o sea, ¿cuántos? Ajá, así es. También determinar algunas características de las escuelas públicas de un país, o sea, qué es lo que tienen las escuelas públicas, cómo funcionan, pero no el por qué no funcionan bien, digamos. Si llegamos a la conclusión de que no, el funcionamiento no es el deseado, no podemos indicar por qué, porque solo vamos a describir lo que vamos a encontrar. A describir, ok. Gracias, licenciada. Para servirle. Bueno, como ya van a ser las 5, voy a dejar de compartir para continuar con la investigación histórica, para dar nuevos accesos. Si alguien le están preguntando, pueden decir de que voy a esperar un par de minutos para seguir dando los accesos. Como dije, a las 6:05, entonces voy a esperar un momento más. Magda, ¿me quiere decir algo? Magda. ¿O solo se le, como tiene la mano levantada? Ay, sí, Linda, perdón. Solo se le activó la manita.
Sí, licenciada, disculpe, se activó solito. No, no tenga pena. Pero como yo no sé si se activó solito o si me quiere preguntar algo, mejor otra vez se le volvió a activar. O está probando a ver si le funciona. Si alguien quiere preguntar algo, aprovechemos ahorita mientras doy un par de minutos más. Licenciada, buenas tardes, perdone, una consulta. Sí. El examen, ¿hasta qué capítulo sería que va a Hasta estar? donde lleguemos, que por lo que veo vamos a terminar el capítulo 2 que estamos ahorita iniciando. Ah, está bien, licenciada. Muchas gracias. Para servirle. Celeste me pregunta qué puede hacer para actualizar el correo en la facultad. Tiene que llamar o ir personalmente al S7, al Departamento de Atención al Estudiante. Ahí le corrigen su correo electrónico si lo escribió mal. Lo que pasa es que a veces por los nervios no se revisa cuando se pone el correo y una letrita o un punto por coma, eso afecta porque ya no llega el correo como... ya no llega, pues, porque prácticamente se regresa la información porque el correo está mal puesto. Entonces, por eso es que les decía de la importancia de que hagamos esa prueba el domingo para ver si pueden ingresar todos. Licenciada, ¿qué hora sería la prueba el domingo? ¿Dijimos hora o no hemos dicho hora? 19 horas, dijo licenciada. Dijo a las 7. A las Dijo 7. la señora Noche, licenciada. Dijo a las 20 horas. Bueno, A las entonces, a las 7, a las 20 es a las 8. 19 horas. Entonces a las 7 sería. Van a ser más o menos 5 minutos, porque por ejemplo yo les voy a poner, por decirles unas 2 o 3 preguntas y les voy a dar 5 minutos para que las contesten, digamos. Y luego se va a cerrar automáticamente la plataforma. Es para que vean que se cierra automáticamente. No va a tener ninguna ponderación, sino que solamente es para ver si ustedes pueden ingresar. Licenciada, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Será posible que pueda ser a las 20 horas? Porque yo trabajo por turnos y salgo hasta las 7. A las 20 Pues por mí no horas. hay problema, porque como no va a ser mucho tiempo el que vamos a llevar, lo que yo puedo hacer incluso es, la plataforma de Moodle tiene la ventaja que uno da 5 minutos para responder, pero puede dejar abierto 10 minutos, digamos, el examen. Entonces, si una persona entra a las 8:03, siempre tiene sus 5 minutos para responder. Si entra a las 5, también tiene los 5 minutos para responder. Pero si entra a las 7, solo le quedarían 3 minutos para responder. No sé si me explico. Sí, licenciada, gracias. Bien, dígame, Por Jeremías. mí, perdón. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿el parcial real cuánto tiempo va a durar? No sé, pero normalmente depende de cuántas preguntas sean. Si son, por ejemplo, 10 preguntas de selección múltiple, ahí se dan 2 minutos para cada respuesta, o sea, serían 20 minutos. Y si se ponen otras 10 preguntas de falso y verdadero, ahí sí serían 10 minutos más, porque en falso y verdadero se da 1 minuto. Entonces se da normalmente media hora si son 20 preguntas. Siempre y cuando sean 10 de selección múltiple y 10 de falso y verdadero. Sí, gracias. Para servirle. Bueno. Solo, ¿al fin quedamos a las 7 o a las 8? Por mí A no hay las problema, 8. a las 8, muy bien. Sí, a las 8 mejor. Ok, gracias. Sí, estaría bien a las 8. Por consideración. O incluso yo, como les decía, puedo dejárselos abiertos desde las 7 y a las 8:05 que se cierre, o 8:10 que se cierre. Pero sí van a tener solamente 5 minutos para responder. O
sea, como les Mejor decía, así. esa es la ventaja de esta plataforma. Mejor así entonces. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo así para que... Pero solo les quiero recordar que para el examen sí no se deja abierto tanto tiempo. Si mucho se deja abierto 5 minutos más. Esto lo vamos a hacer porque es una prueba para que ustedes puedan ingresar. Vean, voy a seguir con la clase y después cuando terminemos, seguimos. Si tienen más preguntas sobre esto, seguimos porque veo que siguen levantando la mano. Entonces, voy a avanzar un poco y luego, si hay más preguntas sobre lo que estamos hablando de la plataforma, entonces lo dejamos para cuando terminemos, ¿les parece? Bien, bien, entonces la siguiente, miren, pues solo empiezo y siguen otra vez pidiendo, ¿cómo se llama? Reynosos. Ahorita le di acceso solo porque iba a empezar nuevamente a compartir, porque se supone que la última hora es a las 6:05 y doy 2 minutos más. Ahorita ya son las 6:11. Por ahorita le di, pero no, eso no quiere decir que le voy a dar siempre a las 6:11. Para que lo tome en cuenta, por favor. Y luego tenemos la investigación histórica. Esta dice que describe lo que era. Si se recuerdan, la investigación descriptiva interpreta lo que es, o sea, es el presente. La histórica es el pasado, porque está describiendo lo que fue antes de nuestra existencia. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, por lo que de una forma sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones válidas, casi siempre derivadas de las hipótesis. Aquí el investigador debe investigar las causas del hecho histórico de que se trata. O sea que debe determinar los efectos de ese hecho y encontrar las relaciones de este con otros para determinar las consecuencias que produjo, está produciendo o producirá para el presente o para el futuro. Se debe de establecer cuáles son las fuentes más relevantes para el estudio. En este caso, como nosotros no tenemos, no nosotros, sino que el investigador no está viviendo los hechos, debe de remitirse a las fuentes, o sea, la evidencia que esta se presenta entre las fuentes primarias y fuentes secundarias. O sea, que el investigador debe remitirse a la evidencia histórica, que en este caso serían fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son datos de primera mano para obtener información fidedigna que se elaboró en la época objeto de estudio. Puede ser una variedad de documentos que pueden aportar información para realizar la investigación y contribuir de esta manera a la generación de nuevo conocimiento. También pueden ser fotografías, cuadros y pinturas, o sea, su existencia, ¿verdad? Si hay existencia de fotografías, cuadros y pinturas. También pueden ser restos arqueológicos o grabaciones. Y dentro de estas fuentes primarias encontramos los testimonios conscientes. Estos testimonios conscientes son aquellos que se dejan con el deliberado propósito de transmitir información al futuro. O sea que se dejan para que las personas sepan qué fue lo que sucedió en esa época. En este caso podría ser, por ejemplo, algunas escrituras públicas. En algunas escrituras públicas podría ser también el testamento. Ustedes saben que el testamento se redacta cuando las personas tienen bienes y que ahí dejan por escrito el deseo que tienen de que cuando ya no estén, esos bienes pasen a ciertas personas. Entonces el testamento se deja con ese propósito, de que cuando la persona ya no esté, los bienes pasen a nombre de las personas que indican en el testamento. Otra podría ser el acta de la independencia. El acta de la independencia se redactó con el propósito que se conozca
quienes firmaron esa acta de la independencia en su momento. ¿Me explico eso de los testimonios conscientes? Sí, licenciada. Luego tenemos los testimonios inconscientes. Estos sí no obedecen al deliberado propósito de transmitir información al futuro. O sea que estos se dejaron, pero que en cierta forma sirvieron para saber sobre su existencia. Un ejemplo de ello podrían ser los fósiles, las vasijas, etcétera, que podrían estar dentro de los testimonios inconscientes. Más adelante les voy a compartir más información para que quede más claro esto de los testimonios conscientes y testimonios inconscientes, y de las fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Está claro esto de los testimonios inconscientes? Sí, licenciada. Pero, licenciada, a mí no me quedó muy claro, licenciada, perdón. A ver, ¿qué fue lo que no le quedó claro? ¿Cuál de los dos? El testimonio inconsciente, por ejemplo, como igual estamos hablando de historia, entonces es algo que no tiene que dejar como una constancia de... Sí, como estamos hablando de historia, recuérdense que por medio de algunas fósiles y vasijas se ha logrado hacer investigaciones respecto a esos fósiles y vasijas que se dejaron sin la intención de que se conociera de ellas. O sea, los mayas dejaron muchas cosas que inconscientemente, no fue con el propósito de que se conociera sobre su existencia, sino que fue inconscientemente, y eso ayudó para que se conociera de su existencia y de cómo ellos vivían en su época. Ya me quedó claro, muchas gracias. No tenga pena. Entonces, además de las fuentes primarias, donde están los testimonios conscientes e inconscientes, tenemos las fuentes secundarias, que esta es información que otros historiadores han procesado, como pueden ser las publicaciones académicas, revistas, artículos y análisis elaborados por arqueólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, con el apoyo bibliográfico. Pueden ser también relatos de uno o varios hechos sucedidos a una persona, transmitidos a otra persona que no presenció el hecho para que lo relate. Y dentro de estas fuentes secundarias tenemos la evidencia histórica. Y la evidencia histórica es el conjunto de datos e informaciones cuya veracidad ha sido comprobada o verificada. Esta se forma, se constituye y se lleva a cabo por medio de la crítica histórica. Y esta crítica histórica es el estudio minucioso, científico y técnico de las fuentes del conocimiento histórico para determinar la veracidad o autenticidad formal de su contenido. Dentro de ellas tenemos la crítica histórica externa. Esta crítica histórica externa trata de determinar la autenticidad formal del hecho histórico a partir de elementos que conforman la fuente. Si ustedes ven en su libro, aquí está el ejemplo de que esa crítica histórica externa podría ser el lenguaje que se utilizó para redactar el Acta de la Independencia, los sellos que tiene o las firmas que están en ese documento. Eso sería una crítica histórica externa. Y luego tenemos la crítica histórica interna. Esta pretende determinar la autenticidad del contenido o del hecho histórico. O sea que debemos de comprobar en qué época fue que se ocurrió ese hecho, ¿verdad? Para poderlo llegar a conocer. Entonces, estas son fuentes secundarias. Aquí tengo algunos ejemplos de investigación histórica para que quede un poquito más claro. Un ejemplo sería la evolución de los métodos de enseñanza de la historia guatemalteca durante el siglo XIX. Otro podría ser determinar algunas características de las escuelas públicas en el país.
Recuérdense que antes las escuelas públicas eran lo mejor que existía. La mayoría de personas preferían estudiar en escuelas públicas que en colegios privados, y ahorita lamentablemente la mayoría tiene que ver cómo se las arregla para estudiar en colegios privados, ¿verdad? Porque en las escuelas ya no es lo mismo. También podría ser los conflictos políticos en Guatemala en el siglo XIX. Esos son ejemplos de investigación histórica. Luego aquí tenemos algo también que dice que para llegar a la investigación de un problema, los historiadores realizan un trabajo metódico y crítico con la intención de comprender el qué, el cómo y el porqué de aquello que investigan. Y para ello siguen una serie de pasos relacionados con el método científico. Más adelante vamos a ver estos pasos del método científico. Aquí hay un ejemplo de la historia. Dice que se estudia a través de las fuentes históricas, que pueden ser orales, escritas, gráficas o materiales. Y se divide en edades, que son la prehistoria, edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y es estudiada por historiadores. El otro semestre ustedes van a llevar un curso que se llama Historia de la Historia de la Cultura Jurídica o algo así creo que se llama. Ahí van a ver todo esto del estudio de las fuentes históricas o de toda la historia. Aquí tenemos algunos tipos de fuentes históricas que están divididas en primarias y secundarias, solo que aquí las primarias están como no escritas y las escritas, y luego están las secundarias. Las no escritas son monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales. Estas podrían ser testimonios inconscientes. Y las escritas pueden ser obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas, etc. En las secundarias tenemos libros de historia, biografías, tratados de arte y estudios arqueológicos. Aquí hay algo de la crítica externa y de la crítica interna. Aquí el investigador verifica la validez del documento, formula preguntas para determinar cuándo, dónde y por qué se produjo el documento, verifica quién fue el autor, restaura la forma y lenguaje del contenido. Y en la interna, el investigador determina el significado y confiabilidad del contenido, cómo se produjo las premisas intelectuales que utiliza el autor y la interpretación concreta de los datos, conocer el por qué el autor redacta dicho informe y si sus sentimientos son verídicos. Aquí hay otro ejemplo de lo que acabamos de ver. ¿Está clara la investigación histórica? ¿Hay alguna duda? Estamos bien, gracias. Bien. No, no. Entonces pasamos a la investigación. ¿Perdón? Pasamos entonces a la investigación experimental. La investigación experimental dice que describe lo que será. Si ustedes se pueden dar cuenta, entonces ya tratamos presente, pasado y futuro. El presente fue la descriptiva, el pasado fue la histórica y la experimental es el futuro, porque esta investiga lo que será. Este tipo de investigación se aplica generalmente a ciencias como la psicología, la sociología, física, química, biología, medicina. Se realiza mediante un proceso sistemático donde el investigador tiene que manipular una o varias variables, que en este caso serían la causa y el efecto. Acá en estas variables de causa sería una variable independiente y en el efecto sería la variable dependiente. Esto lo vamos a ver muy ampliamente cuando veamos la hipótesis en el plan de investigación. Pero ya que se
toma o se habla acá de las variables, es bueno también que les explique para que a ustedes les quede claro qué es una variable y por qué pueden cambiar y por qué también se pueden manipular. Como es experimental, entonces se puede manipular este tipo de variable independiente y por lo tanto también se cambia el efecto según la variable dependiente. Ahorita voy a ponerles unos ejemplos para esto más adelante. Entonces, el fin es introducir en esta investigación, el fin es introducir variables de estudios manipuladas para controlar el aumento o disminución de la variable en las conductas observadas. En esta investigación se utiliza el método científico y también es cuantitativa. Por ejemplo, probar que el alquitrán del trabajo produce cáncer. En este ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es la causa y cuál sería el efecto? El alquitrán sería la causa. Así es, que sería la variable independiente. Sí. ¿Y el efecto? Sería el cáncer. El cáncer, ¿verdad? Que sería la variable dependiente. Entonces, estas variables se pueden manipular. Por ejemplo, al dejar de fumar, definitivamente hay menos probabilidades de cáncer. Entonces, al cambiar la variable independiente, también se cambia la variable dependiente. O al cambiar la causa, también se cambia el efecto. ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces, cuando se experimentan con ratones para crear nuevas medicinas, también es una investigación experimental. También las pruebas de laboratorio son experimentales. Aquí hay otro tema donde también hay variables, que sería no dormir bien genera problemas de pareja. Según un estudio experimental realizado, las personas que no duermen bien suelen presentar actitudes egoístas que pueden ocasionar problemas con sus parejas. Entonces, ¿cuál sería aquí la causa y el efecto? La causa no dormir. No dormir bien, ¿verdad? Y el efecto Y el efecto, problemas de pareja. los problemas de pareja. O sea que no dormir bien es la variable independiente y problemas de pareja sería la variable dependiente, porque la independiente, que es la causa, siempre va acompañada de la dependiente. O sea que causa y efecto siempre van a ir unidas. Igual que la variable independiente y la variable dependiente van a ir unidas. ¿Me explico? Licenciada, ¿Sí? ¿la causa sería una variable? Sí, la causa es la variable independiente. Y el efecto es la variable dependiente. Dependiente, ok, gracias. Así es. Bien, entonces los experimentos en el lanzamiento de cohetes permitió al ser humano alcanzar el espacio. Ese también fue experimento. Aquí hay algo de la investigación experimental. Dice que utiliza experimentos y principios encontrados en el método científico. Son efectivos para la investigación explicativa y están limitados a temas los cuales el investigador puede manipular. Aquí hay un ejemplo de un método experimental donde están ahí uniendo algo. Aquí lo que hay que tener presente en el método experimental es que tenemos que tener controlado el resultado, porque si no tenemos controlado el resultado, podemos salir dañificados tanto nosotros como las personas que pueden estar a nuestro alrededor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una botella de vidrio, le ponemos gasolina, una mecha y le prendemos fuego, ¿qué pasaría? ¿Explota el vidrio o no? ¿Explotaría, licenciada? Explotaría, o sea, sería una bomba, ¿verdad? Entonces, si no se sabe que el resultado de esto,
la persona que está haciendo ese experimento puede salir herida, ¿verdad? Puede tener un accidente fuerte y las personas que estén a su alrededor también. Por eso es la ventaja que tiene la investigación experimental, es que la persona que la aplique debe tener completo conocimiento de lo que está haciendo y saber cuál va a ser el resultado para evitar estos accidentes, ¿verdad? Bien, el diseño experimental dice que es la variable independiente, el tipo de fruta a utilizar. Variable dependiente sería la obtención de ADN y el lote experimental, las sustancias obtenidas de las frutas. Con esto, entonces, no, aquí hay todavía aquí solo son los pasos del método experimental, que es definir y delimitar el problema o objeto de la investigación, plantear una hipótesis de trabajo, elaborar un diseño experimental y realizar el experimento. O sea que debemos de realizar también unos pasos para poder llegar a realizar ese experimento. Y esos pasos, pues definitivamente es tener el conocimiento de todo lo que vamos a necesitar para poderlo realizar. Aquí solo es un resumen de los tipos de investigación que vimos, que la histórica describe lo que era, la descriptiva explica lo que es y la experimental describe lo que será. O sea que es pasado, presente y futuro. Entonces, en la investigación histórica, los hechos se escapan al investigador por estar en tiempo pasado, mientras que en la descriptiva, los hechos que el investigador maneja interactúan con él. Y en la experimental, al no existir los hechos en la realidad, el investigador debe inducirles y para ello deberá describir qué acontecerá al estos existir. O sea, qué es lo que va a acontecer al existir esos hechos o esos fenómenos. Entonces, con esto terminamos estos tipos de investigación. ¿Hay dudas? Eli, perdone, entonces podríamos decir que la última, la verdad, la que más le capté, que me gustó mucho, la experimental, esta se puede presentar en cualquier rama, por ejemplo, puede ser en la médica con las vacunas que actualmente se manejó, por ejemplo, o parte de un experimento que ya está, ¿verdad? Entonces, digamos, pero también se puede utilizar este método experimental en cualquier rama, puede ser en la tecnológica, en cualquier cosa que se quiere, como pues lo que pueda hacer, digamos. Sí. Vea, se pueden experimentar en cualquier rama de las ciencias naturales y ciencias sociales, en cualquiera de las ramas que están incluidas en esos dos tipos de ciencias. En las ciencias formales, como la matemática y la lógica, no podría hacerse experimentos. Gracias, Memufín. Para servirle. Bien, entonces vamos a continuar con los enfoques de la investigación. Las investigaciones pues tienen un enfoque. Esto va a depender del investigador, de qué forma quiere realizar su investigación, la información que tiene, y depende de la información y el tipo de investigación, así va a ser el enfoque que va a utilizar. Y están los enfoques cuantitativos, cualitativos y los mixtos. Cuando hablamos de enfoques, entonces es una forma como el estudiante o investigador va a valorar su investigación. La selección de uno u otro enfoque va a depender de la ciencia, del problema y de las líneas de investigación de las instituciones que la patrocinen. Recuérdense que cuando se hacen investigaciones, no necesariamente van a ser investigaciones académicas, que las van a solicitar en una clase o que les van a solicitar en una facultad, etcétera, etcétera. También hay investigaciones que hacen instituciones y que ellos, cuando se dice las patrocinen, es porque ellos pagan para que se hagan algunos tipos de investigaciones. Entonces, por eso se dice que va a depender de las líneas de investigación de las instituciones que patrocinen esa investigación. ¿Está claro esto de lo que es un enfoque? Sí, licenciada.
Entonces, en donde tenemos el cuantitativo. Aquí les anoté algunas cosas que están en el libro para que, por si no lo tienen todavía, para que lo tengan ahí en sus copias. Entonces, lo cuantitativo presenta una serie de procesos que están relacionados de manera sistemática. Recuerden que lo sistemático es todo lo que está unido y que tienen que tener relación entre sí. Esta nos permite tener una idea general de la investigación para revisar la literatura. Se formulan las preguntas, se establecen las hipótesis y a la vez se determinan las variables para su comprobación. Para su realización pueden emplearse distintas herramientas como la informática, las matemáticas y el uso de estadísticas. Generalmente es utilizada en ciencias exactas y para la realización de estudios de mercado para los comercios, que aquí sería donde estábamos hablando de que depende de la institución que los patrocine, porque muchas veces se hacen estudios de mercadeo de comercios para saber si un producto es aceptado por las personas que llegan a ese comercio, por ejemplo. ¿Está clara la cuantitativa? El enfoque cuantitativo. Sí, licenciada. Luego tenemos el cualitativo. Recuérdese que cuantitativo es que se puede medir, ¿verdad? Se puede cuantificar, por eso es que se utilizan matemáticas y estadística acá. En lo cualitativo es solo las cualidades de los fenómenos objeto de la investigación. Esta se encarga de analizar la calidad, las actividades e instrumentos que se utiliza para resolver un problema de investigación, ya que los describe y analiza sus características como actitudes y opiniones. O sea que eso es lo que trata el cuantitativo, de analizar, describir las características como las actitudes y opiniones de las personas. También se caracteriza por no realizar análisis estadísticos, o sea que en la cualitativa no se pueden hacer análisis estadísticos. Esta también se vale de técnicas como la observación y la entrevista. Ahí sí se puede utilizar estos medios. Describe de forma minuciosa situaciones, eventos, personas e interacciones, así como conductas observadas y manifestadas por las personas o grupos sociales. Es bastante utilizada en ciencias sociales. Para comprender los fenómenos humanos se requiere de distintas metodologías y de un acercamiento directo hacia los informantes y las fuentes con las que se cuenta, por lo que este enfoque tiene algunas características, como por ejemplo, que provee herramientas para analizar las particularidades del lenguaje en todas sus dimensiones. Otra característica es que el investigador debe interactuar con los sujetos investigados por medio de la metodología que emplea. También no debe realizar generalizaciones universales como la cuantitativa, porque en la cuantitativa sí se puede generalizar. Aquí también el investigador intenta comprender la totalidad de los acontecimientos dentro de las normas que se establecen en la sociedad y no solamente en la particular. También toma en cuenta los aportes de cada una de las ciencias específicas para la comprensión y solución de los problemas de investigación. Es decir, es interdisciplinaria. Cuando hablamos que es interdisciplinaria, estamos hablando que es solamente de una disciplina, porque también se pueden hacer investigaciones multidisciplinarias. Cuando son multidisciplinarias, pueden ser de más de dos disciplinas. ¿Me explico qué significa esto de interdisciplinaria? Sí. Entonces, también se adapta a los fenómenos estudiados para la implementación de la metodología. La variedad de los fenómenos a investigar es común para todas ellas. Y luego, para finalizar, tenemos el enfoque mixto. Este enfoque mixto comprende la combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos, que siempre van a estar encaminados a la solución de un problema de investigación. Esta integración se realiza con el fin de tener una visión completa del problema de estudio. Y este enfoque se caracteriza porque el investigador realiza la observación y la evaluación de los fenómenos,
Como consecuencia de la observación y la evaluación, establece criterios para realizar el trabajo interpretativo, fundamenta las suposiciones que realiza mediante teorías y datos obtenidos y propone nuevos caminos a seguir para continuar con investigaciones y generar nuevos conocimientos o nuevas investigaciones. Entonces, no podemos decir que estos enfoques tienen que ser específicamente un solo enfoque para el tipo de investigación que vamos a realizar. Al contrario, pueden utilizarse los dos enfoques. Cuando se pueden utilizar esos dos enfoques es cuando se pasa a un enfoque mixto, que se usa tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. ¿Alguna duda? Perdón, Eli, ¿usted nos podría dar algún ejemplo en qué tipo de investigación podría ser más o menos? Ya nos dijo que la cuantitativa podría ser de mercado, que la cualitativa podría ser, digamos, que solo se ven las cualidades, no es algo concreto ni algo abstracto. Es analizar, no solo tendría que ser un análisis de los fenómenos. Aquí hay unos ejemplos, miren, para que les quede más claro, de los enfoques de la investigación. Por el cuantitativo, que utilización de datos concretos, análisis causa-efecto. Deductivo, secuencial, probatorio, replica generalizaciones de resultados. O sea que esas son características y estos son procesos. Mejor veamos uno por uno. Veamos la cuantitativa y la cualitativa. Las características de la cuantitativa es que mide fenómenos, utilización de datos concretos, análisis causa-efecto. En la cualitativa es recolección de datos vivenciales, investigación naturalista. El proceso en la cuantitativa es deductivo, secuencial y probatorio. En el cualitativo es circular, inductivo y flexible. En la cuantitativa, los beneficios son una réplica, generalización de resultados. Y en la cualitativa es profundidad de ideas, riqueza de interpretación. O sea que en la cualitativa se va a interpretar los fenómenos objeto de la investigación y en la cuantitativa se van a cuantificar esos fenómenos. No sé si con eso me queda más claro. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, aquí cuantitativo, si se da cuenta, hay números, gráficas, y aquí en cualitativo son personas. Disculpe, licenciada, un ejemplo de un enfoque mixto. Puede ser una tesis en la cual, si se va a realizar una tesis, por ejemplo, y el tema que se eligió no hay suficientes teorías para poder comprobar la hipótesis. Entonces hay que recurrir a técnicas de investigación, como por ejemplo una entrevista o un cuestionario. Entonces ahí está utilizando el enfoque mixto, porque además que está analizando las teorías que se relacionan al tema de investigación, también está utilizando técnicas para poder comprobar esa hipótesis. Los dos enfoques, ¿verdad? Que sería los dos enfoques. Okay. Ajá, así es. Claro, gracias. Muy bien. Vamos a dejar hasta acá, creo yo, y el próximo día vamos a ver estos otros enfoques que también que es un mapa conceptual, que eso les va a servir para que les quede más claro. Dejémoslo acá porque estoy viendo que ya van a ser las -4 y ustedes tienen que ingresar a la otra clase. Quedamos aquí entonces para continuar es hasta la otra semana, ¿eh? Para continuar el martes. Hasta la otra semana. Muy bien, entonces dígame, Ingrid, ¿me quiere decir algo? Buenas noches, licenciada. Disculpe, solo una duda. Yo entendí que el enfoque mixto puede ser en una encuesta en el cual, por ejemplo, nosotros queremos saber cuántos alumnos tienen buena caligrafía y cuántos no. Ahí estamos buscando el dato cualitativo y lo vamos a pasar también cuantitativo, así sería mixto.
Sí, no? porque sería la cualidad, sería la forma de... La caligrafía del estudiante. Ajá, no sé y por qué están cuantitativo, ingresando saber a esta cuántos. hora. Ahorita voy a cerrar esta clase porque ya estoy terminando y empiezo con la sección, ahorita de la sección I voy a seguir con la sección J. Entonces, perdón, es que va a pedir y pedir accesos, entonces ese ruidito me desconcentra. Pero sí le quedó claro el enfoque cualitativo y cuantitativo. Sí, licenciada. Lo más fácil es que uno se puede medir, o sea, se puede cuantificar, se puede utilizar la estadística o la matemática. Y en el otro es solo de análisis. Y puede ser mixto cuando se utilizan los dos, análisis y cuantificar también. Definitivamente en la cualitativa no hay análisis estadísticos, entonces creo que sí se diferenciaría. En cualitativa no. Exacto. Ajá, así es. Ajá. Bueno, entonces con esto terminamos y les deseo feliz noche y nos vemos el próximo martes. Me toca la segunda hora con ustedes y ahí estaremos empezando a dar accesos a las 7. Licenciada. Buenas noches. Licenciada. Gracias por todo, licenciada. Buenas noches. Licenciada, solo tenía una